Shalom. ¿Me escuchan? Ok. Dice una parte de los salmos que dice, bendito a los que moran en tu casa, por siempre te alabarán. Y le damos gracias al Todopoderoso por los que están aquí hoy, que han considerado y han apartado un día para el Todopoderoso, como es su mandamiento. Parte de cumplir las milvot del Todopoderoso es parte de lo que estamos haciendo hoy. Y por muchas razones, muchas personas no pueden estar aquí con nosotros por razones de trabajo, que son imperativas, ya que vivimos, como ustedes sabrán, lejos de Eretz Israel, y verdaderamente pues tenemos que someternos muchas veces a las leyes de la tierra, y por muchas razones pues hay personas que su corazón está aquí, y con el pueblo del Todopoderoso, pero sus cuerpos no. Por eso rogamos al Todopoderoso que podamos nosotros ir siendo liberados poco a poco, año tras año, para que podamos entonces tener una totalidad, de un 100% de las cosas que Hashem quiere para su pueblo. Los que están aquí hoy son mayoría. Aunque somos poquitos, pero son mayoría. En nuestras conciencias y en nuestros pensamientos hemos traído a mucha gente que desean estar aquí, pero no están. Pero lo traemos a la conciencia. Y eso es tan importante como que ellos estén aquí. Amén. ¿Por qué les traigo esto? Porque si pensamos en nosotros mismos, cuando llegamos aquí, solamente lo que haremos es criticar al que no vino. Pero cuando traemos la conciencia de que mi hermano es tan significativo para mí como es para el Eterno, lo traemos de vuelta a casa y estamos más cerca los unos de los otros. Ese es el parentesco que tenemos que tener, de no ser egoístas en nuestra forma de vida. Y es parte de la parachá del día de hoy, es parte de lo que estamos conmemorando en el día de hoy. Hay cosas paralelas. Esta parachá tiene que ver con Abraham, Isaac, Sara e Ismael. Tiene que ver también con lo de la Haftará, que tiene que ver con Samuel, su madre, sumo sacerdote en aquel tiempo. Y dado el caso de que no tenemos 2 días de Yom Teruah, la otra parachá era la parachá de Pinjas. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver Pinjas con esto? ¿Y qué tiene que ver el nacimiento, la concepción, el ofrecer fiesta por el destetamiento de Isaac y todo ese tipo de cosas? ¿Por qué llevar al destierro a Ismael, el hijo de Abraham? Y hay como un conflicto de ideas dentro de la parachá. Pero la Escritura dice que el Eterno no es un Eloa de confusión. No lo es, sino de paz, de shalom. Pero siempre viene a la mente ese tipo de cosas, porque esta parachá tiene que ver con esas cosas. Y es significativo que empieza la parachá diciendo, Abraham era un hombre de 100 años cuando preñó a su esposa Sara. 100 años, 100 años. Y ese número es bien significativo en todo el Tanaj, dado que fue cuando vio el cumplimiento de su propia simiente, de su propio esperma, de su propia vida, dándoselo a la esposa que el Todopoderoso le dio por heredad, que se llamaba Sara. Ahora, bello es esto de que tenía 100 años. En la Torá, los 5 primeros libros del Tanaj, se menciona 70 veces, he aquí, el Todopoderoso dijo. He aquí, el Todopoderoso dijo. 70 veces. Ni más ni menos, 70. En el Tanaj sucesivo, se menciona 30 veces esa palabra. He aquí, el Todopoderoso dijo.
70 en la Torá, 30 en el resto de la Tanakh. Es igual a 100. Ni más ni menos. Los sabios tuvieron esa curiosidad y escudriñaron también las escrituras, que pudieron calcular el número de cuántas veces se dijo, he aquí, el Todopoderoso dijo. Y todo se remonta a este hombre Abraham. El Tanakh, desde el principio de Bereshit, se empieza mencionando de que es el padre de la fe, el padre de todo Israel. Y si personificamos el 100, es la totalidad, la culminación, algo perfecto, algo circular, en el cual no hay carencia de nada. Y tenemos que tomar en seriedad de que la Torá verdaderamente tiene poder, autoridad. Y como dice en una parte del Brit Hadashah, dice que es poderosa, es tan poderosa que atraviesa cuerpo, alma y espíritu, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne las intenciones del corazón. Cuando Abraham hizo el pacto con el Todopoderoso, vimos que él entregó lo más que amaba, que fue a su hijo, al verdadero, al de la promesa del 100%. Él tuvo un hijo antes del 100% y lamentablemente eso lo invalida, porque fue un acto forzado. Fue un acto que mismo quizás ni deseaba, pero escuchó la voz de su esposa. Y aún así tuvo promesas. Y lo vimos en esta paracha de hoy. Y lo envió al desierto, pero también le dio el cuidado y le dio descendencia, le dio prioridades y se hizo un hombre grande y fuerte en el transcurso de su vida. No por eso dejó de tener cierta promesa, pero la verdadera promesa vino a través del hijo de su propia simiente y de su propia esposa, que es la culminación del 100%. No es que Ismael valga menos. No es que Ismael no significara nada. Era que no estaba destinado para el propósito del Todopoderoso, para poder formar una nación grande y poderosa como se fue designado desde el principio. Hay veces que nosotros nos aligeramos en el proceso. Hay muchas personas que han estado con nosotros y por la ligereza de querer aprender Torah, que es bueno, de querer servir mejor al Todopoderoso, que es bueno, de querer servir mejor al Todopoderoso, que es bueno, lamentablemente han perdido la visión que el Todopoderoso quería para ellos. Muchas veces la ligereza de nuestros pies y de nuestros actos nos llevan a cometer errores crasos y errores que tengamos después que arrepentirnos. No podemos tomar a la ligera todas estas cosas. Él dice en una parte de los proverbios que lo hizo perfecto y lo hizo bueno en su respectivo tiempo. En mucho crecer muchas veces trae aflicción de espíritu. El crecer muchas veces trae malestar. Y lo traigo a mi memoria porque cuando yo por primera vez tuve un hijo, mi vida cambió por completo. Y yo dije, de ahora en adelante me tengo que preocupar un poco más, ya no por mí, sino por el que vino. A eso se le añadió después que nació mi nena. Y eso fue otro segundo peso. Luego entonces se le añadió 2 sobrinas de mi esposa que también vino a vivir con nosotros. Se me añadió un doble peso. Cuando vienes a ver, más la responsabilidad de tener una esposa, más la responsabilidad de tener un negocio, más la responsabilidad de cumplir con la sociedad, añade muchos pesos sobre nosotros. Y si nosotros nos aligeramos en el proceso de querer hacer muchas cosas, descuidamos a la esposa, a la hija, a los hijos, a los que nosotros se acercan a nosotros, y terminamos entonces hiriendo a todas las demás personas que están a nuestro alrededor. Y gracias al Todopoderoso yo he llevado mi vida paso a paso. En muchas partes de mi vida me aligeré.
me apresuré y cometí gravísimos errores que hasta el día de hoy lo estoy pagando. Pero para eso existe el ticún, para eso existe la rectificación en nuestro paso, para poder bajar la guardia y decir, espérate, yo no quiero volver a repetir el mismo acontecimiento una y otra vez. En esta historia vemos que hubo un apresuramiento de la promesa. Y el hombre optó y la mujer optó por hacer otras cosas. Pero cuando esto llegó, cuando este hombre se circuncidó, entonces llegó la promesa de alcanzar la gracia, el bienestar del Todopoderoso, al cabo de los 100 años. Y podemos decirle, he aquí, el Todopoderoso ha dicho. Y esta parachá, creo que es la parachá número 4, y se titula, Él se apareció. Verdaderamente el Todopoderoso se apareció. Se hizo presente y hubo cumplimiento de esta gran promesa. Abraham vino, pudo cumplir la voluntad del Todopoderoso, tal y como fue hecho. Después vimos que se hizo un pacto y ese pacto se rectificó con la entrega total de su hijo. Y él no dudó en hacer lo que el Todopoderoso le había mandado hacer. Dámelo a mí, porque le pertenece. Y él no dudó. Y cuando cuando alzó su cuchillo y fue a hacer el acto, vio que todo eso fue bueno. Y este hombre se validó para siempre hasta el día de hoy. Ahora, nuestros actos son validados. Cada cosa que tú haces en tu vida es validada por el Todopoderoso. Cada cosa que hacemos, cada acto que tenemos, cada decisión que tomamos conlleva un resultado, positivo, negativo o neutral. Cuando es neutral, preocúpese, porque no está bien ni mal. Hay algo que poder arreglar. Ayer la hermana Deli me decía, ¿cómo yo sé que es la voluntad de Dios que yo haga unas cosas o cómo puedo discernirlo? Y flash, se me vino a la mente un texto que lo resume todo, que dice, todo lo que se te venga a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas. Según tus fuerzas. Si tu mano es capaz de recibir 10 libras y lo puedes tolerar, si le pones una onza más, esa onza de más es la que no es la voluntad del Todopoderoso. Deséchalo, quítalo. Eso es lo que te hace que tu mano caiga y se incumpla lo que dijo la fuerza. Y la fuerza está en nuestras manos. Toda esa capacidad que tenemos, la tenemos nosotros, en nuestras propias manos. La capacidad de hacer, la capacidad de crear, la capacidad de elegir. Y la elección que hizo Abraham fue una elección que estaba en su mano. ¿Y qué tenía en su mano? El cuchillo. Para penetrar a su hijo. Esa era la fuerza con que iba a matar a su hijo. Y el Todopoderoso reconoció su fuerza y no dudó de que él lo iba a hacer. Un cuchillo cortante. El cuchillo mata, destruye, saca pedazos. ¿Cómo le enlazamos con Pinjas? Hizo exactamente lo mismo. Ese hombre no dudó en hacer la voluntad de Hashem. Hubo una gran mortandad y 24,000 personas murieron ese mismo día. Y iban a seguir muriendo. Él no dudó y con la fuerza de su mano atravesó 2 vidas. Aquí estamos hablando verdaderamente de mortandad. Abraham con su hijo, Pinjas con las 2 personas con que actuó. Son 2 voluntades, son 2 decisiones, hubo 2 celos envueltos. El celo de Abraham por cumplir con la voluntad del Todopoderoso y el celo de Pinjas por cumplir la voluntad del Todopoderoso. Y los 2 fueron ¿qué? Avalados por el Padre y fueron ¿qué? Sellados permanentemente. Y a Pinjas se le dio ese día que era un sacerdote de ¿qué? De Shalom.
también lo fue Abraham. Fue un hombre de Shalom. Ya lo vimos cuando hizo un pacto con Abimelech. Y lo hicieron entre los dos, debajo de un árbol. Hasta el día de hoy se rectifica ese pacto. Todo pacto trae consigo Shalom. Y se ve bien cruel. Pero hubo Shalom porque todo acto de paz es Shalom. Todo acto de tranquilidad es Shalom. Se detuvo la mortandad y hubo Shalom. Atravesó a dos personas. Atravesó a Zimri, príncipe de ese pueblo, que es el príncipe de Shimón. Y atravesó a Cosbi, princesa de los amoreos. Dos príncipes. Pero el tercer príncipe lo fue Pinjas. Hubo un trío de personas. ¿Y qué significa entonces Zimri? Ese príncipe de Shimón. Es bien significativo. Significa famoso. Y Cosbi significa falsa. Y hay que tener cuidado con la falsa fama. Esa es la que nos destruye a nosotros. La falsa fama. Él clavó la falsa fama porque cada hombre tenía un egocentrismo en sí mismo. Ese hombre príncipe se lució delante del pueblo, llevó delante de los ojos de Moshe y delante de los ojos de todo el pueblo, llevó a esa mujer a sus habitaciones. Y se burló del pueblo de Israel. No fue cuando este hombre, con todo el celo por la casa del Todopoderoso, y por miedo de que fuera a destruir a todo Israel, detuvo esa mortandad. 24,000 personas murieron por causa de eso. De esos actos tan morbosos que estaba cometiendo el pueblo de Israel. Ese pueblo de Shimón fue la mayor parte de ese pueblo de Shimón, fueron las personas y los hombres que murieron. Y quedaron reducidos a 22,000 nada más. Fue la tribu más pequeña, la que mermó en todo Israel, fue la tribu que mermó. Seducirlo. Llevaron a los hombres a seducirlo, lo sedujeron. La intención. Y fue algo bien orquestado. Ya ustedes vieron que en las otras parachas anteriores, como Bilán no pudo maldecir al pueblo, sí le dio una idea de cómo seducir al pueblo y llevarlo a la idolatría. Y llevarlo entonces a adorar a Baal-peor en sus actos, que no queremos repetir aquí. Pero muchos de ellos ya ustedes saben, de esa paracha yo la había dado. Y es sobre algo bien vergonzoso. Tan vergonzoso que fue que cuando en la muerte de Moshe, antes de morir Moshe, él bendijo a todas las demás tribus, menos a la de Shimón, por lo que había pasado en Baal-peor. Es triste ser descalificado en cierta manera. Pero fue bonito que Shimón, esa tribu de Shimón, se le añadió a otra tribu para que la acompañara. Y esa tribu hizo teshuvá por ese pueblo. Y se le unió con Judá para poder rectificar todo su mal. ¿Por qué? Shimón significa, tiene que ver con oír o no oír. Eso es bien importante. Shema Israel, hermano, Shema Israel, de oír o no oír. Shimón tiene que ver con el oído. Pero en cambio se le dio a Judá para que pudiera aconsejarlo y llevarlo en sus hombros. Y Judá es todo lo contrario al oír, que es acción. Exacto, es una acción. Aprender Torah. El pueblo que más creció después de esta mortandad, o el pueblo que menos murió, fue
el pueblo o la tribu de Judá. Al contrario, dice que se aumentó en forma considerable, mientras que esta tribu mermó y quedó casi desolada. 22,000 nada más quedaron. Mientras que en la de Judá fueron de 48,000, creo que fueron los que nacieron después. Una cosa asombrosa. Siempre. Amén. ¿A qué lo quiero llevar en todo esto? Todo tiene que ver con este día de hoy. Hemos escuchado los toques del shofar y fueron 100 toques de shofar. Ni más ni menos. Debe ser 100 toques de shofar. He aquí el Todopoderoso dijo, nosotros estamos cumpliendo y fuimos obedientes en hacer estas cosas. Ahora, ¿de qué nos sirve el escuchar el shofar? Los toques de shofar. ¿De qué nos ayuda? No podemos religiosamente venir aquí a escucharlo. Y a eso tenemos que añadirle el mes en que empezó anoche, que es el mes de Tishri, y tiene que ver con la letra Lamed. Eso es tremendo. La letra Lamed tiene que ver con el entendimiento del corazón. Tiene que ver con el entendimiento del corazón. Si nosotros solamente canalizamos la Torah en nuestra mente y no la llevamos al lugar que el Todopoderoso quiere, que es el corazón, solamente seremos personas que podemos oír y no escuchar. Podemos entonces vivir y no vivir. La mente es diferente al corazón. El corazón es como si fuese otra mentalidad. Por eso que la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de ahí es que salen los buenos y los malos pensamientos. Los malos y los buenos pensamientos salen de ahí. Entonces, es otra mente. Ese corazón bombeante en el que fluye todo nuestro DNA tiene que ser regenerado. Tiene que estar dentro de nosotros mismos. Tiene que ser parte nuestra. Por eso que cada molécula, cada célula, por eso que dice, todo lo que respire, alabe a ¿quién? Al Todopoderoso. El corazón y las células se oxigenan a través, la sangre se oxigena a través de lo como respiramos. Si dejamos de respirar, no podemos oxigenar el corazón, por consiguiente muere. El Eterno nos dio el soplo de vida desde que fuimos engendrados. Empezamos a vivir. Y algo bien interesante que estuve leyendo hace poco. Dice que cuando, en el mismo momento de que el óvulo, el espermatozoide fertiliza el óvulo, dice que, se dice en el judaísmo que un ángel viene a estar con ese óvulo y ese espermatozoide y empieza a enseñarle Torah desde que está en el vientre de la madre. Ese niño en esos 9 meses de gestación, dice que ese ángel está enseñando Torah. Entonces, el ángel se aleja en el momento del alumbramiento, le da un golpe en la boca, el niño llora y se le olvida toda la Torah. Pero en el proceso de vida, ese niño empieza a acordarse de la Torah. Y ese ángel o ese malaj, que el Todopoderoso te puso al lado, te está empujando todo el tiempo a que regreses nuevamente al estado perfecto, al estado de pureza, al estado de niñez, en el cual estabas desde el principio cuando te estaba enseñando Torah. Por eso que muchas personas dicen, yo como que he escuchado eso anteriormente. Yo tengo como decía Joshua ayer, un amor por Israel. Hay algo que vibra dentro de mí. Y nosotros hemos regresado a casa. Y estamos en el proceso de regresar a casa. En que nosotros estemos parados aquí hoy, como es la parachá de esta semana, estamos rectificando el pacto entre el Todopoderoso y Él entre nosotros. La misma rectificación que tuvo Abraham Avinu
cuando fue a herir a su hijo. Una rectificación de pacto. Lo que hizo Pinjas en ese momento fue una rectificación de pacto. Se validó, no porque lo tenía en la mente, sino porque lo tenía en el corazón. Por eso que todo lo que nosotros se nos venga a la mente, a la cabeza, estudiar Torah, tenemos que orar al Todopoderoso para que eso sea parte de nuestro DNA, que respiremos eso, que vivamos eso, que sea parte integral nuestra. De lo contrario, seremos unos religiosos secos que no dan vida. Y es muy triste, hermano, es muy triste saber que hay personas que pasaron por este lugar, no ahora, sino hace 7 años atrás, desde que esto se formó, que han tenido la inquietud de escuchar y ver y estudiar Torah. Eso es bueno, como le digo ahora, pero si no baja tu corazón, de nada te sirve. Esto es vivencial, esto es vivencial. Y no hay otra cosa que volver y llegar a casa. Si nosotros hasta el día de hoy de la paracha hemos llegado hasta aquí, es porque hay algo en nuestro corazón. Hay algo que el Todopoderoso ha validado. Si hemos escuchado hoy el toque de chofar y las puertas de la misericordia se abrieron para nosotros hoy, como estábamos escuchando hoy en el Mazor, todo eso es para nosotros. Esas puertas están disponibles para nosotros. Así que abracemos eso. El Todopoderoso siempre escucha nuestros gemidos. El Todopoderoso siempre escucha nuestro lamento. Y nos quiere volver volver nuevamente a llegar a casa. Y esto me remonta para poder terminar, porque es reflectivo, la historia del hijo pródigo. El hijo que se apartó, el hijo que se fue, el hijo que se llevó, no del padre, lo gastó, se olvidó. Pero hubo un detalle bien importante. Y es que el padre estaba gimiendo al Todopoderoso. Ese chofar le tocaba de día y de noche a los pies del Todopoderoso. Ese gran gemido. Ese gemido largo, largo, largo. Y ese hijo en la soledad, en la distancia, lo escuchó. Y dice que levantó su cabeza al cielo. Y se dijo para sí mismo, iré a mi casa y le pediré perdón al Todopoderoso y a mi Padre, y que me acepte como uno de sus jornaleros. Esa enseñanza del hijo pródigo no solamente lo dijo Yeshua, eso se dijo muchos siglos antes de que Yeshua naciera. Eso está registrado en los libros de los sabios. ¿Sabe? Él recitó algo que ya se había dicho con mucha anterioridad. Y él vino a eso mismo, a tocar el gran chofar, para que los hijos se levanten de la sepultura, que podamos escucharlo a él, que podamos entonces ese aturdimiento o esa soñolaza que nos da, que nos pegue, que ese sonido resonante esté en nuestro interior, y podamos entonces regresar al otro lado y convertirnos en hebreos, que eso es lo que significa hebreo, ir al otro lado del río. De aquí en adelante hemos tomado una decisión muy importante. Todos nosotros que estamos aquí hemos tomado una decisión importante que ha cambiado nuestras vidas, de una manera u otra. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comer, nuestra manera de socializar, nuestra manera de tratarnos los unos a los otros. Inclusive, es tan peligroso que estamos viviendo en un sistema en que nos hemos dado cuenta que muchas veces no encajamos. No encajamos. Y estamos medio desubicados. Y somos minoría. Y yo digo, lo que me tocó vivir ahora. ¿En qué revolú me he metido? ¿Sabe? ¿Vale la pena hacer esto? ¿Vale la pena proseguir? ¿Doy vuelta atrás? Pero mi hermano, le he dicho que estos 5 años que yo he venido caminando a los pies de la Torá y a Rebbe Yehoshua, me he dado cuenta que lo conozco más ahora que lo que lo conocí hace 30 años atrás. El Todopoderoso siempre nos escondió muchos años atrás en los lugares que estuvimos todos nosotros. Pero esa Torá que estaba oculta en tu corazón ha resurgido. Y es la que debemos alimentar. Y es la que debemos esperar que ese shofar
cause el efecto por lo cual esta festividad se inicia. Y para terminar, hoy es el primer día del séptimo mes. Estamos encaminados entonces, nos quedan 9 días para Yom Kippur. El Todopoderoso nos ha dado 9 días más para ir rectificando nuestro camino, para ir limpiando nuestros pasos, para poder hacer nuevamente tevilá, inmersión, y no solamente en el aspecto literal de limpieza ritual, sino en nuestro propio pensamiento, alma y vida. Tengan eso en cuenta, más que hacer el acto ritual, es el acto de corazón, el acto de sinceridad. Ese es el acto que debemos hacer. Tenemos 9 días. Y no, como dijo Joshua ayer, no es que tomemos el día de Yom Kippur como un día de miedo o de aflicción, sino, yo lo estoy mirando de esta manera, es un momento en que hemos alcanzado un logro, hemos alcanzado algo, y estamos aproximadamente a 3 parachá de culminar la Torah, a 3 parachá de culminar la Torah, mi hermano. Eso quiere decir que estamos muy pronto a poseer y a llegar a la tierra prometida. Si tú estás vivo hoy y sobreviviste un año más en esta comunidad, es porque hemos llegado bien lejos. Y la bendición que eso se nos presenta es para ir más allá. Y no es para quedarnos nosotros egoístamente con lo que tenemos, sino es para llevarlo a las naciones. Ese es nuestro propósito, de llevarlo al huérfano, a la viuda y al extranjero, para repartirlo, para darlo a conocer a otros. Y estos actos reflexivos es de pureza, de santificación, y tómenlo como un acto de nueva vida. Si tenemos un nuevo año, tenemos entonces una nueva vida. Y todo este proceso es circular. Y todo esto nos lleva a Teshuvá, todo esto nos lleva a una reflexión y a un perdón. Primeramente, perdonarse a sí mismo. Hay personas que viven odiándose o no perdonándose por los actos que han hecho durante toda su vida. Y ruegan al Todopoderoso para que el acercamiento del Rúa limpie su corazón, limpie su conciencia, limpie toda la planta de nuestros pies espirituales. Hagamos la verdadera tevilá. Luego, cuando nos sumerjamos en la verdadera tevilá, que conocemos que es la ritual, tendrá una conexión más profunda, mucho más profunda. Y cuando vengamos ese día de Yom Kippur, podamos entonces ser validados ante el Padre. Porque el Padre eso es lo que quiere, que nos acerquemos a Él como hijos. Y la trompeta, el shofar, lo que nos lleva a Él. Así que, hermanos, tengan esa reflexión, tengan eso en cuenta, tengan ese celo por la casa del Todopoderoso, tengan ese celo por hacer la voluntad del Padre, pero de corazón, no con la mente. Así que, hermanos, que el Todopoderoso les bendiga y sigan celebrando esta festividad y nos veremos. Shabbat, Shalom. Porque es un Shabbat hoy es un Shabbat. Ok, vamos, muy bueno el tema, la reflexión muy bonita y muy para este día y para esta semana y para estos 10 días, ¿verdad? Y esperamos que el Todopoderoso nos ayude a que en estos días pues continuemos pensando realmente en lo que tiene importancia, que es acercarnos al Todopoderoso. Vamos a pasar a hacer Kiddush y entonces durante la tarde vamos a estar compartiendo un ratito, ¿verdad? No nos vamos a quedar hasta muy tarde, sabemos que algunas personas tienen que ir bastante lejos. Nos vamos a quedar como hasta eso de las 2:30, 3 compartiendo, ¿ok? Así que vamos a pasar entonces al salón comedor y de ahí entonces yo voy a colocar aquí si me pueden prender, voy a colocar unos videos para que las personas que quieran pues también luego verlos y puedan continuar entonces viendo estos videos. Recuerden, el próximo Shabbat vamos a estar aquí y después dentro de 10 días, Yom Kippur creo que cae miércoles. Es de miércoles para jueves, ¿verdad?
Este próximo no, sino el próximo miércoles de arriba, dentro de 10 días. ¿Ok? Y están todos invitados. Vamos a tener varios temas hasta más o menos, comenzando de eso a las 9, como hasta la 1, vamos a tener varios temas. Y luego entonces por la tarde vamos a tener la continuación del Sidur. Vamos a estar haciendo el Sidur, el Yom Kippur. Luego para romper el ayuno, en la noche siempre acostumbramos a tener varios diferentes alimentos que caigan suaves, nada pesado, porque si no entonces pues no, nos da dolor, ¿verdad? Y nos gustaría que todos ustedes estuvieran durante todas estas semanas, el sábado próximo, y entonces para Yom Kippur comparte con nosotros y sabe que después de eso que viene, las fiestas de las cabañas, ¿ok? Y esperamos que puedan compartir todas estas fiestas otoñales con nosotros. ¿Está bien? Shabbat Shalom, pasamos entonces al salón comedor para continuar entonces con la actividad. Gaby, Adrián, ¿me puedes subir?